A ver, pensemos en esto. ¿Y si algunos de los síntomas más difíciles del trauma no fueran en realidad debilidades, sino auténticas habilidades cognitivas de élite? Bueno, pues hoy vamos a desmontar por completo esa visión tradicional para explorar algo fascinante, la llamada inteligencia traumática. Fijaos en esta idea, porque lo cambia absolutamente todo. Es que no estamos hablando de una herida que simplemente hay que curar y ya está, sino de que el trauma instala en el cerebro una especie de unidad de procesamiento de datos de altísimo rendimiento. Pero claro, aquí está la clave. El coste de mantenimiento de esa máquina es altísimo. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas del cerebro. Vamos a ver cómo una experiencia traumática puede llegar a reconfigurar todo el sistema, transformando lo que la psicología clínica suele etiquetar como síntomas en auténticas superpotencias diseñadas para sobrevivir. Empezamos con la primera habilidad. Seguro que suena el término hipervigilancia. Pues bien, vamos a darle una vuelta de tuerca por completo a ese concepto. Y aquí se ve clarísimo el cambio de perspectiva, ¿verdad? A la izquierda, la etiqueta clínica, estar siempre en tensión, siempre nervioso. A la derecha, lo que de verdad está pasando a nivel neurobiológico. Un sistema de detección sensorial de una fidelidad increíble, un radar de ultra alta definición. Y lo que es alucinante es la explicación científica que hay detrás. El tálamo, que es como el secretario del cerebro, el que filtra los estímulos que no importan, como el roce de la ropa o un ruido de fondo, pues en estos casos deja de filtrar. La puerta se abre de par en par. Y todo, absolutamente todo, pasa a la conciencia. ¿Y en qué se traduce esto? ¿Cuál es la ventaja? Pues en una capacidad casi sobrehumana para leer el entorno, para detectar esa microexpresión de desprecio en un labio antes que nadie, para captar esas señales débiles que avisan de un peligro, o simplemente para seguir procesando el tic-tac de un reloj que los demás cerebros ya han descartado como irrelevante. Es de verdad un radar de la realidad en HD. Venga, pasamos a la segunda superpotencia, y esta tiene que ver con una experiencia que a menudo asusta muchísimo a quien la vive, la disociación. Y de nuevo, el contraste es brutal. Es que pasamos de la sensación de quedarse en blanco, de desconectar, a entenderlo como lo que es, un mecanismo avanzadísimo de anestesia biológica de emergencia. Ojo, no es un fallo del sistema, es una función de élite. Y la neurociencia lo confirma. Durante un episodio de disociación, no es que haya un apagón en el cerebro. Todo lo contrario. Lo que hay es una activación masiva de la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Y cuál es su misión? Muy clara. Bloquear activamente el dolor emocional para que el cuerpo pueda seguir funcionando y resolviendo el problema que tiene delante. Esto, claro, se traduce en una ventaja increíble en situaciones de crisis real. Mientras todo el mundo entra en pánico, este cerebro se convierte en una máquina fría, lógica y eficiente para resolver problemas. Es la misma capacidad que tiene un cirujano o un bombero para operar con una precisión milimétrica en medio del caos más absoluto. Y llegamos a la tercera y última superpotencia, una que le da una dimensión completamente nueva a lo que solemos llamar simplemente ansiedad. Fijaos qué cambio. Lo que se siente como una ansiedad que lo invade todo es, en realidad, un motor de simulación de futuros que está funcionando a pleno rendimiento. Un pensamiento predictivo que no para de analizar múltiples escenarios a la vez. El responsable de esto es el bucle córtex estriado, un circuito cerebral que trabaja sin descanso. Lo que hace es crear constantemente árboles de decisión. Vale, si pasa A, entonces haré B, pero si B falla, activaré el plan C, y si no, el D. El cerebro vive un poquito en el futuro para poder neutralizar los peligros antes de que siquiera ocurran. Y aquí viene lo importante, el resultado. Esta configuración convierte a la persona en un estratega nato. Le da una capacidad asombrosa para ver los puntos débiles de cualquier plan, para anticipar riesgos que a nadie más se le habían ocurrido. Es como tener un entrenamiento intensivo en teoría de juegos, pero aplicado a la vida real. Pero, y esto es fundamental que quede claro, tener estas habilidades de élite tiene un precio. Un precio muy, muy alto que se paga a nivel físico y energético. No es gratis. Esta tabla lo ilustra a la perfección. El coste metabólico es enorme. Es que mantener el cerebro en un sprint constante, con el radar, la anestesia y el ajedrez funcionando 24/7, consume una cantidad de glucosa bestial. El resultado, una fatiga crónica. Y por si fuera poco, los niveles de cortisol por las nubes para mantener esa alerta constante acaban provocando una inflamación en todo el sistema. Entonces, ¿cuál es la solución? La cosa no va de intentar eliminar estas capacidades, sino de aprender a gestionarlas. La metáfora perfecta de verdad es la de tener un Ferrari.
El objetivo no es deshacerse de este motor que es increíblemente potente, no, es aprender a conducirlo. Aprender cuándo hay que pisar el acelerador a fondo y cuándo es necesario simplemente ir en primera o incluso aparcarlo en el garaje para que descanse y se recupere. Y para empezar a cogerle el truco al coche, aquí tenemos una estrategia muy práctica, una auditoría de habilidades. Primero, reconocer esos momentos en los que el radar ha sido de gran ayuda. Segundo, valorar de verdad cuándo el ajedrez extremo ha evitado un problema. Y tercero, y esto es fundamental, compensar conscientemente todo ese gasto de energía, con descanso, con autocuidado, con lo que sea necesario. Así que la pregunta final no es ¿cómo se cura esto?, sino una mucho más poderosa. Una que devuelve el control y la capacidad de decisión a la persona que tiene este motor tan increíble y tan exigente. La verdadera pregunta es, ¿cómo se va a conducir ese Ferrari cada día?